Vas a querer rendirte. No una vez, muchas. Habrá días en los que no verás resultados, en los que dudarás de ti, en los que todo lo que haces parecerá inútil. Y ahí es exactamente donde la mayoría se detiene. No porque no puedan lograrlo, sino porque no soportan el proceso. La verdad es incómoda. No necesitas más motivación, necesitas más persistencia. Porque empezar es fácil, tener ganas es fácil, hablar de metas es fácil. Lo difícil es seguir cuando estás cansado, cuando nadie te apoya, cuando no hay resultados visibles. Ahí es donde se decide todo. Empiece y hágase rico. Napoleon Hill explica que muchas personas tienen deseos intensos, incluso planes claros, pero fallan porque abandonan justo antes de que las cosas comiencen a cambiar. No es falta de inteligencia, no es mala suerte, es falta de persistencia. Y la persistencia no es algo con lo que naces, es algo que se construye, enfrentando exactamente esos momentos en los que quieres rendirte. La persistencia no es algo que sientes, es algo que haces, especialmente cuando no quieres hacerlo. La mayoría cree que las personas disciplinadas tienen una motivación constante, como si despertaran todos los días con energía, claridad y ganas de avanzar. Pero la realidad es otra. También dudan, también se cansan, también se frustran. La diferencia es que no negocian con su decisión. Persistir significa avanzar, incluso cuando tu mente empieza a inventar excusas. Mañana empiezo mejor. Hoy no es un buen día. No vale la pena. Esas voces no desaparecen nunca. Aprendes a ignorarlas. Empiece y hágase rico. Napoleon Hill menciona que la persistencia está profundamente conectada con el deseo, pero no un deseo superficial, sino uno tan fuerte que no te permite rendirte fácilmente. Aquí está el problema. La mayoría quiere resultados grandes, pero tiene deseos débiles. Quieren cambiar su vida, pero no están dispuestos a sostener el esfuerzo cuando se vuelve incómodo. Quieren éxito, pero no toleran el proceso largo, repetitivo y muchas veces aburrido que lo construye. La persistencia nace cuando tu razón para seguir es más fuerte que tus ganas de parar. Y eso se prueba en lo cotidiano, no en momentos épicos, sino en cosas simples. Levantarte cuando no quieres, hacer lo que dijiste que harías, terminar lo que empezaste, día tras día, sin aplausos, sin reconocimiento, sin garantías. Otro punto clave que muchos ignoran es que la persistencia no siempre se ve como avance. Hay etapas en las que sentirás que estás estancado, que repites lo mismo sin mejorar, que no pasa nada. Y ahí es donde la mayoría abandona. Pero lo que no ven es que el progreso muchas veces es invisible, se acumula en silencio, hasta que un día se nota. La mente quiere recompensas inmediatas. La persistencia trabaja con resultados a largo plazo. Por eso cuesta tanto, porque exige confiar en el proceso sin pruebas inmediatas. Exige disciplina sin emoción. Exige acción incluso con duda. La persistencia no es algo que sientes, es algo que haces, especialmente cuando no quieres hacerlo. La mayoría cree que las personas disciplinadas tienen una motivación constante, como si despertaran todos los días con energía, claridad y ganas de avanzar. Pero la realidad es otra. También dudan, también se cansan, también se frustran. La diferencia es que no negocian con su decisión. Persistir significa avanzar incluso cuando tu mente empieza a inventar excusas. Mañana empiezo mejor. Hoy no es un buen día. No vale la pena. Esas voces no desaparecen nunca. Aprendes a ignorarlas. Empiece y hágase rico. Napoleon Hill menciona que la persistencia está profundamente conectada con el deseo, pero no un deseo superficial, sino uno tan fuerte que no te permite rendirte fácilmente. Aquí está el problema. La mayoría quiere resultados grandes, pero tiene deseos débiles. Quieren cambiar su vida, pero no están dispuestos a sostener el esfuerzo cuando se vuelve incómodo. Quieren éxito, pero no toleran el proceso largo, repetitivo y muchas veces aburrido que lo construye. La persistencia nace cuando tu razón para seguir es más fuerte que tus ganas de parar. Y eso se prueba en lo cotidiano, no en momentos épicos, sino en cosas simples. Levantarte cuando no quieres, hacer lo que dijiste que harías, terminar lo que empezaste, día tras día, sin aplausos, sin reconocimiento.
sin garantías. Otro punto clave que muchos ignoran es que la persistencia no siempre se ve como avance. Hay etapas en las que sentirás que estás estancado, que repites lo mismo sin mejorar, que no pasa nada, y ahí es donde la mayoría abandona. Pero lo que no ven es que el progreso muchas veces es invisible, se acumula en silencio, hasta que un día se nota. La mente quiere recompensas inmediatas. La persistencia trabaja con resultados a largo plazo. Por eso cuesta tanto, porque exige confiar en el proceso sin pruebas inmediatas. Exige disciplina sin emoción. Exige acción incluso con duda. Y aún así, ese es el camino. Además, la persistencia no significa hacer siempre lo mismo sin pensar. También implica adaptarte, aprender, ajustar tu enfoque, pero sin abandonar el objetivo. Fracasar no es el problema. Rendirte sí. Cada intento fallido te enseña algo. Te endurece, te prepara. Pero solo si decides continuar. Al final, la persistencia construye algo más importante que el resultado. Construye carácter. Te convierte en alguien que no depende de cómo se siente, sino de lo que decide hacer. Y cuando llegas a ese punto, ya no eres la misma persona que empezó. Hubo un hombre que lo apostó todo por una idea que nadie podía garantizarle. Escuchó que en una región lejana había tierra rica en oro. No era una certeza, solo rumores, pero para él era suficiente. No porque fuera ingenuo, sino porque estaba cansado de vivir una vida donde nada cambiaba. Vendió lo poco que tenía, pidió dinero prestado, se despidió de la seguridad que conocía y viajó hacia ese lugar con una mezcla de esperanza y presión. No podía fallar. Cuando llegó, el terreno no parecía especial. No había señales claras de riqueza, solo tierra, polvo y silencio. Aún así comenzó. Los primeros días cavó con energía. Imaginaba el momento en que encontraría oro. Cómo cambiaría su vida. Cómo todo el esfuerzo habría valido la pena. Pero pasaron los días y no encontró nada. Luego semanas, nada. Después meses. Absolutamente nada. El cuerpo empezó a resentirlo. Las manos heridas, la espalda cansada, el sol quemándole la piel. Pero más fuerte que el cansancio físico era el desgaste mental. Cada día era más difícil convencerse de seguir. Las dudas comenzaron a aparecer. ¿Y si todo esto fue una mentira? ¿Y si no soy lo suficientemente bueno para esto? ¿Y si estoy perdiendo el tiempo? Aún así siguió un poco más. Pero llegó un punto donde la presión fue demasiado. El dinero se estaba acabando. El cansancio era constante. Y lo peor, no había resultados. Ninguna señal de que estaba cerca. Ninguna prueba de que valía la pena continuar. Solo esfuerzo, sin recompensa. Y entonces tomó una decisión. Se rindió. No fue un momento dramático. No hubo un gran evento. Solo un día más, donde decidió no seguir cavando. Vendió sus herramientas, su equipo y ese terreno a otro hombre por una cantidad mínima. En su mente no estaba vendiendo una oportunidad. Estaba deshaciéndose de un error. Se fue convencido de que lo había intentado todo. El segundo hombre llegó sin expectativas grandes. No tenía la presión del primero, ni su desesperación. Solo vio una oportunidad y decidió probar, pero hizo algo diferente. Antes de comenzar a cavar, buscó a alguien que supiera más, un experto en minería, alguien que entendiera la tierra, los patrones, las fallas geológicas. El experto revisó el terreno. Observó el lugar donde el primer hombre había cavado durante meses. Y después de analizarlo, dijo algo que cambiaría todo. Estabas en el lugar correcto, pero te detuviste en el punto equivocado. Le explicó que el oro no siempre aparece de forma lineal, que existen interrupciones en la tierra, fallas que hacen parecer que no hay nada, cuando en realidad el oro está a solo unos metros más. El segundo hombre regresó al mismo punto donde el primero había abandonado. Cavó 1 metro más, nada. 2 metros, nada. 3 metros. Y entonces lo encontró. Oro, no una pequeña cantidad, una veta enorme. Algo que el primer hombre había estado buscando durante meses. Estaba justo ahí, a unos pocos metros de distancia. La diferencia entre ambos no fue la suerte, no fue el talento, no fue el esfuerzo. Fue el momento en el que decidieron rendirse o continuar. El primero hizo casi todo bien. Tuvo el valor de empezar. Trabajó duro, resistió durante meses,
pero se rindió justo antes de que las cosas cambiaran. El segundo no hizo algo extraordinario, solo continuó un poco más. Y además, corrigió su enfoque. Esta historia que aparece en Piense y hágase rico de Napoleon Hill deja una verdad difícil de aceptar. Muchas personas no fracasan porque no puedan lograrlo. Fracasan porque se rinden demasiado cerca. Nunca sabrán qué tan cerca estaban. Nunca verán el resultado de su esfuerzo, porque abandonaron justo antes de que todo cambiara. Y lo más duro de todo es esto. Puede que en este momento tú estés en ese mismo punto, a unos metros de lograrlo, pero pensando en rendirte. La mayoría se rinde sin darse cuenta de qué tan cerca estaba. No porque no pudiera, sino porque eligió detenerse. La persistencia no te garantiza que todo saldrá perfecto, pero sí te asegura algo. No vas a fallar por haberte rendido demasiado pronto. Así que la próxima vez que quieras dejarlo, recuerda esto. Tal vez no estás lejos. Tal vez solo estás cansado. Sigue un poco más. Nos vemos en el siguiente video.